Continuamos en Energía Total. Nuestro invitado especial en el día de hoy es Andrés Panasiuk. Hoy está con nosotros hablándonos de su más reciente libro. Andrés Panasiuk es reconocido internacionalmente, no me gusta usar la palabra, pero sí, como el gurú de las finanzas. ¿Cómo te sientes? Dios mío, por favor, me intimidas, me intimidas. Me presentas así, ahora voy a tener que decir algo inteligente, Giovanna. Lo vienes haciendo siempre y en esta ocasión a nuestros pequeños, a nuestros niños. Andrés, uno de los puntos, Sí. de los principios que tratas en tu nuevo libro es sobre el ahorro. Pero, ¿cómo pueden padres que no ahorran enseñarle a ahorrar a sus hijos? Ese es un gran problema, Mm, exacto. Porque mucho de esto, mira, mucho del tema del manejo del dinero tiene que ver con nuestra personalidad, con quién nosotros somos y con nuestro carácter. Entonces, las habilidades se enseñan, mm. pero el carácter se forja. Normalmente se forja en el seno del hogar, a través del tiempo. Entonces, para poder forjar carácter, nosotros necesitamos ser modelos. Entonces, si nosotros no somos, mira, lo que nosotros hacemos habla mucho más fuerte que lo que nosotros decimos, ¿no? Entonces, sí, los papás, si quieren enseñar a sus hijos a ahorrar, no es cuestión de comprarles un cerdito y poner las moneditas ahí o lo que sea, sino que en primer lugar tenemos que modelar y tenemos que modelar más que ahorro, Joana, tenemos que modelar gratificación diferida. Mm. Gratificación diferida. Eso Es en Estados Unidos se llama delay gratification. si Eso lo todos puedes buscar queremos después en la la internet. gratificación Gratificación diferida, instantánea, perdone, nos han claro, enseñado a eso. claro, vivimos en una sociedad con gratificación instantánea, pero la gratificación diferida significa que yo voy a decir no a algo el día de hoy para poder decir sí a algo mejor mañana. Entonces, eso de negarme a mí mismo el día de hoy para estar mejor mañana, esa es la raíz, la base fundamental del ahorro. Si yo no desarrollo gratificación diferida en mi carácter, un carácter maduro que sabe decir que no, pues entonces me va a ser muy difícil ahorrar. Todo el dinero que yo me guarde, pues yo le puedo decir, la gente me dice, Andrés, ¿cuánto debería ahorrar cada vez? Yo le digo, bueno, mira, tienes que ahorrar lo que puedas, pero entre el 5 y el 10% de todo lo que ganas lo deberías ahorrar, ¿no? Pero eso no sirve de nada si tú no tienes un carácter maduro, porque vas a ahorrar algo de dinero y después te lo vas a gastar todo, ¿no? Exacto. Entonces, el asunto no es solamente tener una fórmula matemática para ahorrar, es tener carácter, ¿no? Tenemos que dejar de ser adolescentes de 40 años de edad y empezar a comportarnos como nuestros padres y nuestros abuelitos, ¿no? Claro, pero sí utilizaste una fórmula en el libro, que es la fórmula del 80-10-10. ¿Puedes Sí, explicar? eso me ayudó mucho a mí cuando joven, ¿no? Me dio orientación. Pues yo decía, bueno, ¿cómo debería orientar más o menos los gastos de mi casa? Y alguien me dijo esta fórmula 80-10-10. Y 80-10-10 significa 10% para compartir, para dar, ¿no? A Dios, a los demás, dependiendo de si yo soy una persona religiosa o no, ¿no? 10 para compartir, 10 para ahorrar, y vivo con el 80% restante. Entonces, 10 para ahorrar, 10 para compartir y yo vivo con el 80% restante. Y sí se puede vivir con el 80% restante. Lo que pasa es que es una cuestión de decisión, ¿no? El día de hoy es medio difícil ajustarnos en nuestros gastos porque hay mucha presión en la... mira, cuando yo era, te iba a decir cuando yo era más pequeño, pero la verdad es que ya soy pequeño, he sido pequeño desde hace muchos años, cuando iba creciendo en Argentina, cuando era niño, ¿no? Yo crecí en un barrio de clase media baja, de inmigrantes, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Era gente muy linda, yo amo mucho mi barrio y mi gente de allí, pero no teníamos muchos recursos económicos. Yo me acuerdo de cuando chicos jugábamos al fútbol al lado de las vías del tren y la pelota que usábamos estaba hecha de medias, ¿no?
Las poníamos así una red y así con eso jugábamos, ¿no? Yo tenía como, creo que tenía como 8 o 9 años cuando recién mi papá empezó a ganar bien porque él después se convirtió, él era conductor de autobús, ¿no? Pero después se convirtió en un empresario y le fue bastante bien. Y me acuerdo que un día vino con una pelota número 5 de cuero, ¿no? Y ese fue mi regalo de como el 8. Mira, yo la verdad, es que yo no sabía que era pobre. Nunca supe que era pobre. Porque como vivía dentro del barrio, ¿no? Yo tuve una niñez muy feliz, porque mi mamá y mi papá me amaban incondicionalmente, ¿no? Aparte que era el único varón de la familia, tenía 2 hermanas más grandes, entonces, tú te puedes ir, mira, puedes hablar con mi esposa de consentido que he sido, ¿no? En la vida. Terrible, terrible. Y Pero mira, justamente tu hijo tiene la misma historia, tiene el mi mismo hijo tiene diagnóstico. exactamente la misma historia. Yo, Sí, yo le palmeo la espalda y le digo, yo te entiendo, sí. Pero entonces, mira, yo era pobre, pero no sabía que era pobre, porque vivía en un barrio con toda la gente pobre claro, y realmente era feliz porque tenía buenos amigos, buenos vecinos y mi mamá y mi papá me amaban incondicionalmente. El día de hoy es muy difícil ser pobre y feliz, porque tenés la tele. Yo no tenía tele. Nosotros cuando conseguimos la tele, al final era en blanco y negro y no teníamos, ¿no? No había Facebook, no había internet. claro. Entonces nosotros no sabíamos cómo vivían los ricos. Entonces como no tenía ningún punto de comparación con los ricos, tampoco me sentía como que yo era pobre. El día de hoy es muy difícil para los jóvenes, para los chicos el día de hoy, porque viven constantemente comparándose con otros. Y para colmo, tenemos a Facebook, ¿no? En la que están con todo, ¿no? Se compara, a ver quién tiene qué y quién hace, ¿no? Y a veces algunos viven vidas de fantasía ahí en Facebook, ¿no? Vidas inexistentes que demuestra que solamente la viven ahí adentro, ¿no? Y entonces nuestros chicos se amargan. Yo creo que, viste, es muy difícil el día de hoy eh, practicar la gratificación diferida, tomar decisiones difíciles, aprender a decir no, vivir dentro de nuestras capacidades económicas, ¿no? Mis abuelitos y mis padres no tenían mucho, pero no le debían un peso a nadie. Y eso es porque ellos aprendieron a vivir dentro de sus capacidades económicas. Yo me metí en problemas cuando yo quise tener una vida que yo no podía tener y Exacto. empecé a gastar dinero que yo no tenía. Pero que bueno, aquí en Estados Unidos es muy fácil conseguirse sus tarjetas de crédito y préstamos y todas las cosas, ¿no? Le debíamos plata a medio mundo, Joana. Le Sí. debíamos plata a un banco, le debíamos plata a otro. Pagábamos la Mastercard con la American Express. Sí, ahora es muy común eso, pero en esa época, en los años 90, a nadie se le había ocurrido. Nosotros éramos pioneros en eso de pagar la Mastercard con la American Express. Y Y entonces, la hubieras limpiado y te quedas así, pero no, volvías otra vez y la cargabas, entonces tenías las oh, sí, tarjetas de no, crédito. llegábamos a... Le debíamos plata hasta la abuela de 94 años. Johanna, sí, a veces hablábamos con Dios y le decíamos, Señor, la abuela te ama a ti y si ella se fuera contigo, ¿no? Este, Pobre abuela. se iría al cielo derechito porque ella, y nosotros no le tendríamos que pagar, ¿no? Pero Pobre. bueno, gracias a Dios que le pagamos a la abuela porque se murió cuando tenía como 104 años. Anda. Joana, Andrés, ya casi para terminar la entrevista del día de hoy, el libro está muy completo. Le comentaba a Andrés fuera de micrófonos que de verdad que es uno de los libros que, de todos los libros que tiene, me gustó muchísimo este, por la manera que está escrito, tan enfocado en los niños, con ejemplos muy prácticos. Ya para concluir, me gustaría que me contestes, ¿qué hacemos cuando las personas culpan a Dios? Y uno de los puntos que tocas en el libro es precisamente como principio, cómo enseñarle a nuestros hijos a respetar a Dios y al prójimo. sí, Pero la pregunta es esta, ¿cómo le contestas a las personas que culpan a Dios por su falta de estabilidad financiera?
Sí, mira, es cierto, uno de los puntos importantes en el proceso de caminar hacia la prosperidad integral es amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Ese Jesús nuestro Señor nos dijo que el mandamiento más importante era amar a Dios por sobre todas las cosas y el segundo era muy parecido, ¿no? Amar a los demás como a nosotros mismos. Esa es una clave muy importante en el proceso de vivir la vida y vivirla exitosamente. Mira, las cosas malas, yo tengo un libro que se llama Una prueba como ninguna. Lo lanzamos el año pasado, durante la pandemia. Ujú. Y uno de los primeros capítulos se llama ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿No? Porque realmente uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Existe un Dios. ¿Por qué Dios permitió que me pase lo que me pase? Y bueno, hay varias razones por las que nos pasan cosas malas a la gente buena. A veces son las consecuencias de nuestras malas decisiones. Este, los, Exacto. sí, el dolor de la deuda en nuestra vida fue una consecuencia directa de las malas decisiones que nosotros tomamos, ¿no? A veces no es el qué, sino el cómo, yo le digo a la gente, ¿no? Porque a veces la gente me dice, no, no, si yo sentí de Dios que yo tenía que comenzar un consultorio de dentista y ahora estoy en deuda hasta por acá. Si estoy haciendo lo que Dios me dijo que haga, ¿por qué tengo tantas deudas? Y bueno, quizás estás haciendo, sí, el qué está bien, pero el cómo es el problema, ¿no? A veces es cómo hacemos las cosas lo que nos trae dificultad. A veces las dificultades vienen a la vida para ayudarnos a crecer, Joana, para ayudarnos a madurar. Yo creo que yo maduré muchísimo en ese proceso de salir de los más de $60,000 de deudas. Aprendimos a decir que no, aprendimos a asentar nuestra identidad como personas, aprendimos a que nuestra identidad no esté enchufada con la casa donde vivimos, el auto que manejamos o la ropa que vestimos. Aprendimos un montón de cosas. Entonces, a veces las situaciones difíciles no son un castigo, sino son una manera de entrenarnos en la vida, ¿no? Es como la persona que va a competir en las Olimpiadas. El entrenamiento es doloroso, pero ese dolor tiene una razón de ser, hacer a la persona más fuerte para que pueda ganar la competencia, ¿no? A veces es así. A veces vienen cosas malas a la gente buena porque nosotros no sabemos qué es lo que está ocurriendo y para aquellas personas que creemos en el mundo espiritual, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en el mundo espiritual? Fíjate la historia del famoso Job. Este, Perdió todo, todito, todito, todito lo que tenía, excepto la esposa, y ahora que lo pienso quizás hubiese sido mejor. Este, porque aquella le dijo, maldice a Dios y muérete, ¿no? Porque sí, con amigos como ese, ¿quién necesita enemigos, no? Pero bueno, parte de la historia. Pero después recuperó el doble, ¿no? De lo que había perdido. Dios le dio 2 veces más, pero en el proceso, si te fijas en el libro, él nunca supo por qué. Nunca, nunca Dios le explicó a Job por qué le pasó lo que le pasó. Y yo creo que muchos de nosotros, cuando vayamos a la eternidad, vamos a entender un montón de cosas que ahora no entendemos, simplemente porque no estamos conectados directamente con el mundo espiritual. Por eso es importante confiar en Dios, saber que Él sabe lo que está haciendo, amarlo a Él y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Muchísimas gracias. Palabras de sabiduría. Andrés Panasiuk con nosotros en el día de hoy estrenando su nuevo libro, Hijos que Prosperan, 12 principios para que tus hijos vivan mejor que tú. Hoy tuvimos la oportunidad de tratar 3 de ellos, pero te invitamos a que busques pues cada uno y lo pongas en práctica
con tus hijos. Yo creo que va a ser muy beneficioso. No nos queda tiempo para más, Andrés, pero muchísimas gracias de Un verdad, como placer. siempre, de compartir con nosotros Un acá en honor. Energía Total. Muchas Hasta la gracias a ti. próxima.